Último vídeo de esta serie de cómo trabajar con Doctrine en nuestros proyectos Symfony. La verdad es que a lo largo de esta serie hemos visto conceptos básicos e intermedios y lo que quiero hacer para finalizar esta serie es mostraros un par de conceptos avanzados que si tuviera que explicarlos en detalle serían una serie por cada uno de ellos, pero simplemente quiero que sepáis que están ahí por si en el futuro tenéis algún caso de uso en el que sepáis que podéis aplicarlos. Estos son el batch processing, que es para trabajar con set de datos muy grandes, y por otra parte las transacciones. Entonces, en el primer caso del batch processing, aquí está indicando que se hace para hacer grandes operaciones de inserción, actualización o eliminación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser crear un set de datos con nuestros fixtures de, por ejemplo, 1000 usuarios, y lo que vamos a hacer es ir actualizando el valor de alguno de los campos a todos. Y lo vamos a hacer primero haciéndolo normal, iterando sobre todos los objetos, utilizando esta forma que nos indica aquí, ¿vale? De batch processing. Para ello, vamos a utilizar esta herramienta ctop, que es como el comando top de Linux. Lo que pasa es que es para nuestros contenedores. Básicamente nosotros podemos ver la carga de CPU y de memoria y transacciones de red y demás que tienen nuestros contenedores, y lo que vamos a hacer es fijarnos en cuánta memoria consumen, haciéndolo de una forma o de otra. Y lo que vamos a hacer es modificar nuestra entidad de usuario para que tenga un valor que va a ser calculado en tiempo real. Entonces aquí en entidad, por ejemplo, venimos a user, y lo que voy a hacer, por ejemplo, es añadir aquí un atributo al que le voy a llamar, por ejemplo, score. Y this score va a empezar siendo 0. Y aquí lo que voy a hacer es crear el getter, que voy a poner encima de este método toArray, y voy a crear un método que va a ser updateScore, que no va a devolver nada, y simplemente lo que voy a hacer es thisScore más igual 1. Vale, cada vez que llame este método le va a sumar 1 a este valor. Vale, simplemente como ejemplo. Vamos a venir aquí a nuestro fichero de mapping y vamos a tener aquí score, type integer, y ahora vamos a crear una migración. Entonces bin console doctrine migration div. Vamos a venir aquí a nuestro archivo de migraciones y lo único que necesito es este add_score y drop_score. Le pongo la descripción, aquí es int.null y default le voy a poner 0. Vale, vamos a ejecutar ahora la migración. Y si venimos ahora a user, vemos que tenemos el score todos a 0. Entonces ahora vamos a ver lo del batch processing para actualizar. Yo aquí me voy a crear primero un controlador en user que va a ser update user score action, ¿vale? Lo voy a llamar así. Aquí voy a crear un servicio también. Esto va a tener un constructor que va a recibir el Doctrine User Repository. Va a tener un método invoke que no va a devolver nada.
Y aquí este action, el constructor, va a tener ese update user score service. Y va a tener un método invoke que va a devolver un API response. Vamos a ponerle aquí que extiende de API controller. Y esto lo que va a hacer es this, update user score service, invoke. Y va a devolver un new this, create response. Y aquí le voy a pasar simplemente status. Ok. En mi fichero de rutas tengo que añadir esa ruta. Y le voy a llamar app users update all. Me voy a copiar esto de aquí. Y le voy a llamar, por ejemplo, users barra update barra all. O update guión all. Y le voy a asignar este action. Vale, simplemente para probarlo. Así que voy a venir aquí. Y lo que voy a hacer es, primero, obtener a todos los usuarios. Tengo que crear un método para ello, así que voy a venir aquí y crear public function all. Y esto va a ser un object repository find all y esto es un array. Le puedo poner aquí que devuelve un array de usuarios. Y entonces aquí voy a hacer all. Y entonces ahora aquí lo voy a hacer de una forma normal, en el sentido de que voy a hacer un for each users as user y voy a hacer user update score this doctrine user repository save y a pasar el usuario. Y en principio nada más. Entonces lo que voy a hacer ahora aquí en mi fichero de fixtures va a ser crear un set de datos mucho más grande. Entonces aquí en user lo que voy a hacer es copiarme este user 2. Esto le voy a poner el country 0, por ejemplo. Y aquí para crear más usuarios con estos fixtures voy a decir pues el usuario 3 al 1000 para probar. Y en el nombre le voy a poner una palabra cualquiera generada aleatoriamente y al email le voy a poner el valor actual, o sea el 3, 4, 5 y así sucesivamente @api.com. Vamos a probar si esto funciona y aquí lo que voy a hacer es ejecutar el comando de cargar fixtures y me dice que esto contiene una función no cerrada, vale, porque esto se cierra aquí. Vale, si lo ejecuto ahora vemos que tarda un poquito más y si venimos a user vemos que ahora tenemos 1001 usuarios y con el score a 0. Entonces, lo que os comentaba, voy a utilizar ctop para comprobar el uso de memoria y por lo tanto voy a poner postman de un lado y ctop del otro. Vemos que tenemos aquí mis contenedores, voy a entrar en el de backend que es el que me interesa. Single view y aquí tenemos CPU y memoria. Entonces si yo ahora hago el update all, me está dando un error y eso es porque tengo algo mal en el fichero de rutas. Vale. Estaba mal intentado. Vamos a probar ahora y es update-all. Vale, vemos que aquí está haciendo la operación, fijaos. Fijaos la CPU y la memoria.
¿Veis? Y me ha dado un error de que se ha excedido los 30 segundos de ejecución de PHP. ¿Vale? Porque es una operación muy costosa porque tiene que ir uno por uno. Y si vengo a usuario vemos que tengo algunos usuarios con el 1, pero luego yo tengo otros con el 0. En realidad ha hecho pues 467 entradas. Entonces ahora vamos a probar a hacerlo con el otro approach, con este que vimos aquí, que es hacer el Twitterable. Esto lo que va a hacer es crear un stream de datos de tal manera que la memoria se va a mantener y entonces nos va a permitir hacer este tipo de operaciones. Y aparte con el clear lo que vamos a hacer es ir utilizando el garbage collector para liberar memoria. Y además otra cosa que vemos aquí es que nos permite ir haciendo la operación en batches. De la otra forma no podríamos hacerlo. Por lo tanto vamos a venir aquí y tenemos aquí el user repository. Y aquí voy a crear un public function update all with iterable. Y entonces, al igual que en el ejemplo, voy a hacer un batch size de 100 en este caso, porque tengo 1000 usuarios. $i lo estoy inicializando a 1. Y ahora aquí estoy obteniendo a los usuarios, pero a través de create query. Por lo tanto, voy a hacer un query igual a this getEntityManager create query. Y aquí voy a hacer select u from user u. Vale, esto es de QL. En vez de utilizar el nombre de la tabla, utilizamos el namespace de la entidad. Y ahora aquí lo que voy a hacer es un for each de query to iterable as, lo voy a llamar user, como en el ejemplo que está utilizando. Y aquí lo que voy a hacer es user update score. Vale, aquí está haciendo una operación parecida. Voy a aumentar y lo que voy a hacer es eso que está haciendo aquí, exactamente igual. Vale, voy a incrementar ahí, pero aquí es this getEntityManager flush y aquí this getEntityManager clear. Y después al final de todo hace el flush al salir del for each. Hace un flush, ¿vale? Entonces aquí lo que va a hacer es hacer un batch de 100, va a hacer esta operación de actualización, los va a guardar en la base de datos y lo va a borrar de memoria y va a hacer eso con los 1001 usuarios que tenemos. Entonces si yo ahora vengo aquí a mi servicio y llamo a ese método, ¿vale? Vamos a volver aquí y a volver a poner ctop, le damos a enviar y veis que ha terminado, ¿vale? Y fijaos, ha tardado nada, ha utilizado poca memoria y muy poca CPU. Y si yo ahora vengo a mi base de datos, vemos que tengo ya usuarios con el score 2 y al resto con el score 1. ¿Vale? Para que veáis la diferencia. Entonces, cuando tengáis que trabajar con grandes volúmenes de datos, fijaos, si lo vuelvo a hacer, ya está. ¿Veis? Entonces, si vengo a la base de datos otra vez, actualizo y veis que ahora los que tenían 1 tienen 2 y los que tenían 2 tienen 3. Y no ha tardado nada. Entonces, para cuando tengáis estos casos de uso, que tengáis que hacer operaciones sobre grandes sets de datos, acordaos de que tenéis esta funcionalidad de Doctrine, que es hacer la query con el create query, utilizando the query, y después utilizar este toIterable para ir procesando los datos en batches, pero a una velocidad asombrosa para trabajar con objetos. Y lo que vamos a ver ahora es lo de las transacciones. Lo que se dice teóricamente y lo que plantea Unit of Work, que lo vimos al principio de esta serie, es que por cada request que hacemos en nuestra aplicación tiene que haber una operación de base de datos. Por ejemplo, si yo quiero crear un usuario, llamo a un endpoint, le paso los datos y se guarda el usuario y ya está.
O cuando quiero obtener un usuario, le paso el ID, lo obtengo en la base de datos por ID y lo presento al usuario que lo ha solicitado. No es una buena práctica que, por ejemplo, al guardar un usuario, se guarde al usuario, se crea otra entidad y también se guarde esa entidad, porque se está rompiendo este principio. Pero si no os queda más remedio que hacerlo, lo que se recomienda es utilizar una transacción. La transacción lo que hace básicamente, hay varias formas, veis, aquí os explica de forma implícita, de forma explícita, y a mí la que me gusta es esta de aquí, forma explícita pero utilizando este callback. Lo que hace es que nosotros lo que metamos dentro de esa transacción se va a ejecutar, se va a hacer un commit, pero si una de esas operaciones falla, se va a hacer un rollback. Entonces, si no lo hacéis así, imaginaos que vosotros creáis un usuario, lo guardéis en la base de datos y luego creéis otra entidad y la guardéis en la base de datos. Si lo hacéis así en orden, si por ejemplo falla la última, vais a tener el usuario en la base de datos, pero no vais a tener la segunda entidad persistida. Por lo tanto, vuestra base de datos va a estar en un estado inconsistente. Y esto puede ser muy problemático, sobre todo en aplicaciones grandes. Entonces, lo que se suele hacer es meterlo todo dentro de una transacción para que si una de las operaciones falla, se haga un rollback, se dé la excepción y la base de datos quede como estaba al principio de esa request. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy rápido aquí y lo que voy a hacer es crear un endpoint nuevo aquí en user. Bueno, voy a hacerlo en employee. Voy a crearme aquí create employee action. Aquí le voy a inyectar directamente el employee repository porque no quiero crear el servicio y hacer toda esa lógica. Entonces lo creo en employee repository. Esto va a tener un método invoke. Que va a devolver API response y aquí lo que voy a hacer es return this, create response y lo mismo que hicimos en el caso anterior. Voy a mandar status. Ok, vale, simplemente para el ejemplo. Entonces aquí imaginaos que yo quiero crear una entidad employee y voy a buscar cualquier otra de las entidades que tengo, una entidad, employee y una entidad car, por ejemplo. Esto es así un poco aleatorio, pero para que veáis el ejemplo. Y ahora lo que voy a hacer, bueno, es un poco aleatorio, pero simplemente para explicaros el caso de uso. Yo aquí, imaginaos, en este Doctrine repository voy a crear aquí un método que va a ser create employee and car, por ejemplo. ¿Vale? Y no va a devolver nada. Entonces lo que voy a hacer desde este action va a ser llamar ese método para probar. Y ahora aquí en el archivo de rutas tenemos alguna para employees. Sí. Vale, me voy a copiar esto. Va a ser de tipo post. Y se va a llamar create employee action. Vale, esto va a llamar a este método create employee and card. Entonces, aquí yo voy a crear un employee. Y esto para crearlo necesitaba un nombre. Pues por ejemplo, Oscar. Y voy a crear también un car que tiene marca. Vamos a poner por ejemplo Ford. Tiene un modelo. Le voy a poner por ejemplo K. Y tiene un owner que es ese employee. Entonces yo ahora aquí podría hacer this get entity manager persist employee this get entity manager flush employee y luego haría el this get entity manager
persist de car. Vale, lo estoy haciendo así para que veáis el ejemplo. Y ya estaría. Entonces voy a venir aquí a Postman. Y voy a hacer aquí, clonar esto, tipo post, y esto va a ser employees. Y en body voy a poner aquí JSON y no voy a pasar ningún valor. Entonces si yo ahora llamo este método, vemos que me da un status OK. Si refrescamos aquí en employee tenemos a Oscar. Y si venimos a car, tenemos este for car. Vale, voy a borrarlos de nuevo. Entonces, imaginaos que por cualquier razón, después de este flush hay un error y esto no se puede persistir. Habría una inconsistencia de datos. Entonces, voy a crear aquí un método para explicaros cómo funciona. Crear un employee y car con transaction. Vale, no devuelve nada. Y entonces ahora aquí lo que se hace es exactamente igual. Yo creo el employee, creo el car. Y ahora lo que se hace es this get entity manager transactional. Y esto recibe una función que el parámetro es un entity manager interface. Le voy a llamar entity manager. No devuelve nada. Y entonces ahora aquí dentro es donde se hacen las operaciones. Vale, se hace este persist. Bueno, se hace con el entity manager que se le pasa por parámetro. Y voy a persistir. Ah, bueno, hay que pasarle los valores. Que es que utilice employee y car. Y entonces aquí persistimos employee. Persistimos car. Y hacemos un flush. ¿Vale? Entonces, esto lo que va a hacer es exactamente lo mismo que aquí arriba. Lo que pasa es que si falla algo, va a hacer un rollback. Entonces, utilizando esto aquí, yo ahora puedo venir a Postman y volver a ejecutarlo. El resultado va a ser exactamente el mismo, pero me estoy asegurando, ¿veis? Employee y car tienen los dos valores, pero me estoy asegurando de que si alguna de estas operaciones de inserción en la base de datos falla, se va a revertir. De la otra forma, imaginaos, si yo aquí hago un throw, por poner ejemplo, new but HTTP request, por ejemplo, voy a venir a car y voy a borrar este que he creado y en employee voy a borrar a Oscar. Entonces imaginaos que por cualquier razón yo ejecuto este código, ¿vale? Da una excepción porque es lo que he generado, pero si vengo a la base de datos, en employee tengo a Oscar, pero en car no tengo el coche que quería asociarle a ese empleado. Entonces, algo que tenéis que hacer, sobre todo si en una sola request de vuestra aplicación tenéis que persistir más de una entidad o hacer más de una operación en la base de datos, meterlo dentro de una operación transaccional al que le pasáis el Entity Manager como parámetro y con ese Entity Manager hacéis todas las operaciones y si alguna falla se va a hacer ese rollback. Y con esto damos por terminada esta serie de cómo utilizar Doctrine en vuestros proyectos Symfony. Esperamos que os ayude en vuestro día a día. No olvidéis dejar un comentario de qué os ha parecido, cualquier duda o cualquier sugerencia. Suscribíos al canal porque eso nos ayuda mucho y si os gusta este contenido compartidlo porque es la mejor forma de que nos ayudéis a crecer. Bueno, y como último vídeo para despedir esta serie, me gustaría deciros que hemos visto un montón de conceptos que se pueden aplicar a vuestros proyectos y en vuestro día a día, pero os recomiendo encarecidamente que una vez lo terminéis y tengáis estos conceptos asimilados y los pongáis en práctica, que os paséis por la documentación, porque como podéis ver, aquí en el menú de la izquierda hay un montón de opciones que no hemos visto en esta serie
Y lo he hecho principalmente porque si no sería infinita. Pero lo que podéis hacer es, una vez tengáis estos conceptos ya bien asimilados, venir por ejemplo a Doctrine Query Language, leeros la documentación y ver todo lo que os ofrece este lenguaje, que veáis también los otros tipos de mapping, caché, performance. En definitiva, que vengáis por este menú de la izquierda viendo todo lo que os ofrece esta librería y lo vayáis aplicando en algún proyecto. Este proyecto que hemos creado en esta serie y que tenéis el repositorio a vuestra disposición es un ejemplo perfecto en el que podéis clonaros el repositorio, ir a la última rama y a partir de ahí empezar a generar otras cosas que veáis aquí. Así que espero que os resulte útil y nos vemos en la próxima serie.